Durante siglos nos dijeron que Cronos fue derrotado, que el tiempo fue encadenado, que el Olimpo triunfó y el orden quedó asegurado. Pero hay una noche que no aparece en ningún poema, una noche en la que no hubo celebraciones. No hubo relámpagos, no hubo palabras. Esa noche, el Olimpo guardó silencio, y cuando los dioses callan, no es porque todo esté bajo control, es porque la verdad es demasiado peligrosa para ser pronunciada. Existe una versión de la historia que nunca fue escrita en los mármoles del Partenón. Una versión que los poetas evitaron mencionar, que los sacerdotes borraron de sus tablillas y que los propios inmortales decidieron enterrar bajo capas de mitos más convenientes. Porque lo que ocurrió aquella noche en el Tártaro no fue una victoria, fue un pacto. Y los dioses del Olimpo, aquellos a quienes adoramos como vencedores absolutos, llevan milenios guardando un secreto que podría desmoronar todo lo que creemos saber sobre el equilibrio del cosmos. Durante siglos se nos ha contado que Zeus derrotó a Cronos, el titán devorador, el señor del tiempo implacable, que lo encadenó en las profundidades del Tártaro junto a sus hermanos vencidos, sellando así el triunfo definitivo de los olímpicos sobre la vieja guardia. Una narrativa limpia, heroica, conveniente. Pero los textos más antiguos, aquellos fragmentos hallados en templos abandonados de Creta y Anatolia, aquellos pergaminos que los bibliotecarios de Alejandría clasificaron como textos problemáticos antes de que ardiera todo, cuentan algo completamente distinto. Hablan de una noche sin luna, de un silencio ensordecedor que cubrió el Olimpo, y de un Zeus que descendió solo, sin su rayo, sin sus hermanos, hacia las entrañas del inframundo. Lo que sucedió allí abajo nunca debió saberse, pero los muros tienen grietas, y las grietas con el tiempo susurran. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, debemos primero entender la naturaleza del poder en el cosmos antiguo. Los dioses no son entidades arbitrarias. Son manifestaciones de fuerzas primordiales, engranajes de un orden cósmico que existía mucho antes de que los humanos les dieran nombre o rostro. Cronos, el titán, no era simplemente un padre cruel o un tirano destronado. Cronos era el tiempo mismo. No el tiempo medible, no las horas o los años que marcamos en calendarios, sino el tiempo como fuerza implacable, como devorador inevitable de todas las cosas. Cada segundo que transcurre es un acto de destrucción. Cada momento presente consume al anterior. Esa es la esencia de Cronos. Un dios que no puede ser derrotado, porque su naturaleza es el fundamento mismo de la existencia. Zeus y sus hermanos, Poseidón y Hades, representaban un nuevo orden. La luz, el mar, la muerte como umbral. Dioses más cercanos a la experiencia humana, más comprensibles, más manipulables. Su victoria en la titanomaquia fue real, hasta cierto punto. Derrotaron a los otros titanes, encerraron sus formas físicas, redistribuyeron los dominios del cosmos. Pero Cronos era distinto. Los textos fragmentados de la tradición órfica, aquellos himnos que solo se cantaban en ceremonias nocturnas y nunca se escribían completos, sugieren que incluso entonces Zeus sabía que Cronos no podía ser aniquilado, porque destruir el tiempo es destruir la realidad misma. Así que se contentó con encadenarlo, con aprisionarlo en el Tártaro, creyendo que bastarían cadenas forjadas por los cíclopes y muros de adamantina para contener lo incontenible. Durante décadas, quizás siglos, en la percepción divina el equilibrio se mantuvo. El Olimpo brillaba. Los humanos construyeron templos, ofrecieron sacrificios, contaron historias de gloria. Pero en las profundidades, algo comenzaba a cambiar. Los oráculos empezaron a comportarse de forma extraña. En Delfos, la Pitia se negó a pronunciar profecías durante 3 lunas consecutivas, algo sin precedentes. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron censuradas de inmediato. Solo un fragmento sobrevivió, grabado en un amuleto de plomo encontrado entre las ruinas. El que devora regresa, no con furia, sino con paciencia, no con cadenas rotas, sino con verdades olvidadas. Nadie supo qué significaba, o quizás sí lo supieron, pero prefirieron no comprenderlo. Zeus comenzó a mostrar signos de inquietud que sus hermanos notaron, pero no mencionaron. Se le veía menos en los banquetes divinos. Pasaba noches enteras contemplando el horizonte desde la cima del Olimpo, con la mirada perdida hacia el sur, hacia donde las leyendas situaban las puertas del Tártaro. Hera intentó hablarle, pero él la apartó con una brusquedad inusual. Atenea, siempre observadora, comenzó a revisar antiguos tratados sobre la naturaleza de los titanes. Pero incluso ella parecía encontrar solo vacíos, como si las bibliotecas divinas hubieran sido deliberadamente vaciadas de ciertos conocimientos.
Poseidón intentó restar importancia a todo, como era su costumbre, pero incluso en sus mares comenzaron a aparecer anomalías. Mareas que se detenían, corrientes que fluían hacia atrás, como si el tiempo mismo dentro del agua se estuviera comportando de forma errática. Y entonces llegaron los sueños. No sueños mortales, no pesadillas efímeras, sino sueños que atravesaban el velo entre lo humano y lo divino. Sacerdotes en toda Grecia comenzaron a reportar la misma visión. Un anciano encadenado que no gritaba, no se retorcía, sino que simplemente esperaba. Y en esa espera había algo más aterrador que cualquier amenaza. Una paciencia infinita. Una certeza absoluta. Los sacerdotes que se atrevieron a interpretar estas visiones fueron silenciados, no ejecutados. Eso hubiera llamado demasiado la atención, sino simplemente olvidados. Sus nombres desaparecieron de los registros. Sus templos fueron reasignados. Es notable cómo los dioses pueden borrar la memoria sin necesidad de violencia. Fue entonces cuando Zeus tomó una decisión que nadie en el Olimpo comprendió. Una tarde, sin previo aviso, sin consultar a su consejo, sin llevar su égida ni su rayo, descendió del Olimpo. Hermes, siempre vigilante, fue el único que lo vio partir. Cuenta un himno suprimido que el mensajero de los dioses intentó seguirlo, pero una mirada de Zeus lo detuvo en seco. No fue una mirada de advertencia, fue una mirada de súplica. Y Hermes, que había visto guerras cósmicas y el nacimiento de estrellas, dijo después que nunca había visto tanto miedo en los ojos de su padre. Miedo no a Cronos, precisamente, sino a algo mucho peor. Miedo a la verdad. El viaje de Zeus hacia el Tártaro no está documentado en ninguna fuente oficial, pero los cultos mistéricos guardaban fragmentos de lo que ocurrió. Hablaban de un descenso que duró 3 días y 3 noches, aunque en las profundidades el tiempo no funciona igual. Zeus atravesó capas de realidad que ni siquiera Hades visitaba regularmente. Pasó junto a los cíclopes, que desviaron la mirada. Cruzó el río de fuego donde las almas de los condenados ni siquiera notaron su presencia, porque algo más grande que un dios estaba en movimiento. Y finalmente llegó ante las puertas del encierro de Cronos, guardadas por los hecatónquiros, los gigantes de 100 manos. Pero las puertas estaban abiertas, no forzadas, simplemente abiertas. Como si nunca hubieran estado cerradas realmente. Dentro, Cronos esperaba. No en la postura de un prisionero, sino sentado, con las cadenas caídas a su alrededor como ornamentos innecesarios. Los textos que describen este encuentro son escasos y contradictorios, pero todos coinciden en un detalle. Cronos sonreía. No con malicia, no con triunfo, sino con algo que los escribas llamaron comprensión infinita. Zeus entró con la postura de un conquistador, pero sus pasos se hicieron más lentos con cada metro. Y cuando finalmente estuvo frente a su padre, el titán que supuestamente había derrotado décadas atrás, lo primero que salió de su boca no fue una amenaza ni una pregunta. Fue una confesión. No puedo mantener el orden. Esas 4 palabras cambiaron todo, porque revelaban algo que el resto de los dioses, que los humanos, que el cosmos entero no podía saber. Zeus no había ganado realmente. Había tomado el trono, sí. Había redistribuido los poderes, construido el Olimpo, establecido leyes. Pero gobernar el tiempo, controlar el flujo implacable de causa y efecto, de nacimiento y destrucción, de memoria y olvido, eso nunca había estado en su poder. Y sin eso, todo lo demás era teatro. Una ilusión sostenida por fuerza de voluntad y propaganda divina. Cronos habló entonces, y su voz no era la de un padre enfurecido ni la de un prisionero resentido. Era la voz de alguien que había esperado este momento con la certeza de quien conoce el final antes del principio. «Hijo mío», dijo, y la palabra hijo resonó en las cavernas del Tártaro con un peso que Zeus nunca había sentido. «Creíste que encadenarme era derrotarme. Pero no comprendiste mi naturaleza. Yo no gobierno el tiempo, yo soy el tiempo. Cada segundo que transcurre, cada momento que nace y muere, soy yo. Y tú, en tu Olimpo brillante, con tus templos y tus adoradores, has estado reinando sobre una ilusión. Porque el tiempo no puede ser gobernado, solo puede ser administrado». Y entonces llegó la propuesta. No un ultimátum, no una amenaza, sino algo mucho más insidioso. Un acuerdo. Cronos le ofreció a Zeus lo único que el rey de los dioses necesitaba desesperadamente: legitimidad temporal. La capacidad de que su reino perdurara, de que sus leyes tuvieran continuidad, de que el caos primordial no consumiera el orden que había establecido. Pero a cambio, Zeus tendría que reconocer algo que nunca podría admitir públicamente: que Cronos nunca había sido verdaderamente derrotado, que seguía siendo una pieza fundamental del cosmos.
que su encierro era voluntario, una retirada estratégica, no una prisión impuesta. Las condiciones del pacto nunca fueron escritas porque no podían serlo, fueron grabadas en el silencio, selladas en lo no dicho. Cronos permanecería en el Tártaro, manteniendo la ilusión de su derrota, permitiendo que Zeus y los olímpicos reinaran sin cuestionamientos. Pero a cambio, ciertas leyes fundamentales del cosmos no serían tocadas. El tiempo seguiría fluyendo según patrones que Cronos, no Zeus, determinaba. Los ciclos de nacimiento y muerte, de ascenso y caída, de gloria y olvido, responderían a una lógica más antigua que el Olimpo mismo. Y lo más importante, cuando llegara el momento, cuando el tiempo lo demandara, Cronos sería recordado no como el derrotado, sino como el que permitió que todo existiera. Zeus aceptó. No porque quisiera, no porque fuera débil, sino porque comprendió, en ese momento de claridad terrible, que algunas batallas no se ganan peleando, que algunos poderes no se conquistan, sino que se negocian, y que el verdadero arte de gobernar no es imponer tu voluntad sobre todos, sino reconocer cuando tu voluntad es insuficiente. Salió del Tártaro sin gloria, sin triunfo. Las puertas se cerraron tras él con un sonido que ningún mortal escuchó, pero que resonó en la estructura misma del cosmos. Cuando regresó al Olimpo, nadie preguntó dónde había estado, o quizá preguntaron, pero Zeus no respondió, y su silencio fue tan absoluto que las palabras mismas parecían evaporarse ante él. Convocó a sus hermanos, a Hades y Poseidón, y les contó una versión, no la verdad completa, porque la verdad completa hubiera destrozado la cohesión de los dioses, pero sí lo suficiente para que comprendieran que algo había cambiado, que el equilibrio ahora dependía de un secreto que los tres debían llevar. Hades asintió con esa gravedad que solo el Señor de los muertos puede tener. Poseidón se mostró inquieto, pero aceptó. Y desde entonces, los tres hermanos compartieron un conocimiento que los separó del resto del panteón, la conciencia de que su poder tenía límites que nunca podrían admitir. Las consecuencias del pacto fueron sutiles pero profundas. Zeus estableció nuevas reglas en el Olimpo, pero estas reglas tenían curiosas excepciones que nadie cuestionó demasiado. Comenzó a tolerar ciertos cultos que veneraban aspectos del tiempo y la memoria, cultos que antes hubiera considerado heréticos. Permitió que los filósofos especularan sobre la naturaleza eterna del cosmos, sobre ciclos que se repetían, sobre poderes que existían más allá de los dioses olímpicos. Y cuando algún poeta o sabio se acercaba demasiado a la verdad, en lugar de castigarlo, simplemente desviaba su atención hacia otros misterios, hacia otras historias más convenientes. El cambio más notable ocurrió en cómo se trataba la memoria histórica. Los escribas comenzaron a recibir instrucciones nunca directas, siempre a través de intermediarios, sobre cómo narrar la titanomaquia. Se enfatizaba la victoria de Zeus, la justicia del nuevo orden, el aprisionamiento definitivo de los titanes. Pero ciertas preguntas nunca se respondían. ¿Por qué Zeus nunca ejecutó a Cronos? ¿Por qué mantenerlo vivo si era tan peligroso? ¿Por qué el Tártaro estaba más custodiado después de la guerra que antes? Las respuestas oficiales eran vagas. Hablaban de justicia divina, de ejemplos morales. Pero quienes prestaban atención notaban la inconsistencia. Y algunos, muy pocos, comenzaron a sospechar que la historia que conocían era solo la superficie de algo mucho más complejo. En las décadas que siguieron, surgieron relatos extraños. Sacerdotes que juraban haber visto a Zeus descender hacia el Tártaro en ocasiones específicas, durante solsticios o equinoccios, momentos donde el tiempo mismo parecía detenerse. Nunca duraba mucho. Nunca había testigos confiables, pero los rumores persistían. Y con cada rumor, la historia oficial se endurecía más, se volvía más rígida, como si la repetición constante pudiera convertir una mentira en verdad. Los templos dedicados exclusivamente a Zeus proliferaron, oscureciendo cultos más antiguos. Las estatuas lo mostraban cada vez más majestuoso, más absoluto, como si la magnitud de su representación visual pudiera compensar la fragilidad de su poder real. Pero entre los iniciados en los misterios, entre aquellos que estudiaban no los mitos populares sino las tradiciones ocultas, comenzó a circular una interpretación diferente. Decían que Cronos no había sido derrotado porque nunca había intentado ganar, que su aparente crueldad al devorar a sus hijos era en realidad una prueba, una manera de asegurarse de que solo el más fuerte, el más astuto, el más digno pudiera reemplazarlo. Que su encierro en el Tártaro era voluntario, un retiro consciente para permitir que una nueva generación aprendiera las duras lecciones del poder. Y que cuando llegara el momento apropiado, cuando el ciclo se completara, Cronos emergería nuevamente, no como conquistador, sino como recordatorio de que nada es eterno, ni siquiera los dioses. Esta interpretación nunca fue aceptada oficialmente. De hecho, fue activamente suprimida. Pero persistió en los márgenes, en los textos que se copiaban en secreto, en las conversaciones susurradas en templos oscuros.
y cada vez que alguien intentaba profundizar en ella, encontraba un muro de silencio. No el silencio de la ignorancia, sino el silencio de la conspiración consciente. El silencio de quienes saben algo que no pueden decir. Analizar este episodio desde una perspectiva histórica y simbólica revela patrones que trascienden la mitología griega. En todas las culturas, en todos los sistemas de creencias, existe esta tensión fundamental entre el orden establecido y las fuerzas primordiales que lo preceden. Los gobernantes, sean humanos o divinos, enfrentan siempre el mismo dilema: reconocer los límites de su poder o mantener la ilusión de omnipotencia. Zeus eligió el camino intermedio, quizá el más sabio, pero también el más hipócrita. Mantuvo la ilusión pública mientras reconocía la realidad en privado. Y en esa decisión, en ese pacto silencioso con Cronos, hay una lección sobre la naturaleza del poder que sigue siendo relevante milenios después. Porque el poder real no reside en la fuerza bruta ni en la victoria militar. Reside en la capacidad de controlar la narrativa, de decidir qué historias se cuentan y cuáles se olvidan. Zeus no derrotó a Cronos en el sentido que los mitos populares sugieren. Lo negoció. Lo integró en un sistema donde ambos podían coexistir, donde el tiempo y el orden no eran enemigos, sino socios incómodos. Y esa negociación, ese reconocimiento tácito de que ciertos poderes no pueden ser eliminados sino solo administrados, es quizá la verdadera sabiduría del rey de los dioses. Pero hay algo más, algo que los textos apenas insinúan pero que cobra sentido cuando se observa el panorama completo. El pacto entre Zeus y Cronos no era solo un acuerdo entre padre e hijo, entre viejo y nuevo orden. Era el reconocimiento de un patrón cíclico. Así como Cronos había destronado a Urano y Zeus había destronado a Cronos, llegaría inevitablemente el día en que Zeus sería destronado a su vez. No por rebelión, no por guerra, sino por el simple flujo del tiempo. Y al aceptar el pacto, Zeus estaba aceptando su propia mortalidad eventual. No física, porque los dioses no mueren en el sentido convencional, sino mortalidad de relevancia. La certeza de que su era, como todas las eras, terminaría. Esta es quizá la razón más profunda del silencio. No se trataba solo de ocultar una derrota o de mantener la autoridad. Se trataba de postergar lo inevitable. Cada día que los humanos adoraban a Zeus, cada templo construido, cada himno cantado, era un día más en que el reloj cósmico se detenía, en que el ciclo se suspendía. Pero Cronos, paciente en su encierro voluntario, sabía que el tiempo siempre gana, que los relojes no se detienen, solo se ralentizan, y que su momento volvería, no con violencia, sino con la simple, inevitable, inexorable continuidad de la existencia. Y así, durante siglos, el Olimpo guardó silencio. Los dioses sonreían en sus estatuas, aceptaban sacrificios, respondían oraciones, pero en el fondo de todo, en las grietas entre las palabras de los himnos, en los espacios vacíos de las historias oficiales, permanecía ese secreto, que la victoria no había sido completa, que el orden era frágil, que bajo los mármoles del templo, bajo el brillo dorado del Olimpo, bajo la autoridad incuestionable de Zeus, yacía una verdad que ningún mortal debía conocer, que los dioses, como los humanos, como todas las cosas, estaban sujetos a fuerzas que no podían controlar, y que el más sabio entre ellos no era quien peleaba contra esas fuerzas, sino quien aprendía a negociar con ellas. Hoy, milenios después, cuando miramos las ruinas de los templos antiguos, cuando leemos los fragmentos de textos perdidos, cuando intentamos reconstruir la verdad detrás de los mitos, nos enfrentamos al mismo silencio. Las piedras no hablan. Los dioses, si alguna vez existieron, han dejado de responder, pero el patrón permanece. En cada civilización que cae, en cada imperio que se desmorona, en cada gobernante que jura poder eterno solo para ser devorado por el tiempo, vemos el mismo ciclo que Cronos y Zeus negociaron en aquella noche oscura del Tártaro. Y quizá, solo quizá, si prestamos suficiente atención al silencio entre las palabras, si aprendemos a leer lo que no está escrito, podremos comprender que esta historia nunca fue sobre dioses. Fue sobre nosotros, sobre nuestra necesidad de héroes absolutos y victorias definitivas. Sobre nuestra incapacidad para aceptar que el poder siempre tiene límites, que el tiempo nunca se detiene y que las verdaderas batallas no se ganan con rayos ni con cadenas, sino con la humildad de reconocer que hay fuerzas en el universo que simplemente son. El Olimpo sigue guardando silencio, pero ese silencio ya no es vacío. Es un silencio que contiene todo lo que no se dijo, todo lo que no se pudo decir. Y en algún lugar, en las profundidades donde el tiempo mismo se retuerce sobre sí, Cronos sigue esperando. No con impaciencia, no con furia,
solo con la certeza infinita de quien conoce el final de todas las historias. Porque al final, siempre, inevitablemente, el tiempo devora todo, incluso a los dioses que juraron haberlo derrotado.